Soy Janet Fitch y este es The Dark Spot, el lugar donde hablo de literatura y trato de explicar con ciencia lo que los autores no pudieron explicar. Ay, amigos, yo pensé que ya no iba a salir este episodio porque casi me les muero. Traía una infección de garganta horrible y dije, no va a haber episodio, ya no lo voy a sacar, pero aquí andamos. Ya me anestesié la garganta, me tomé las medicinas, me inyecté y aquí andamos hablando de, como vieron en el título, porque yo creo que ya vieron y ya leyeron la sinopsis del capítulo. Vamos a hablar de Mary Shelley y de la creación verdadera del monstruo de Frankenstein. Está muy interesante, lo investigué mucho, así que pónganme atención si quieren conocer un poquito más de Mary Shelley, quien es una de mis autoras favoritas. Es una activista, crítica literaria, pionera en la ciencia ficción y es mi ensayista favorita también. Y también vamos a hablar de su obra más famosa o de la que más renombre tuvo, que es Frankenstein o el moderno Prometeo. Por si no sabían, el título completo de la novela es Frankenstein o el moderno Prometeo, haciendo alusión a el mito griego de Prometeo, el que le robó el fuego a los dioses del Olimpo para dárselo a los humanos. Más o menos es como una alegoría, ¿no? Pero ahorita vamos a hablar más de eso. Mary Shelley y la escritura de la novela. Mary Shelley nace en Londres el 30 de agosto de 1797 en la cuna de una familia de filósofos y rodeada de libros durante el Imperio Británico. Rebelde y con un chingo de daddy issues, se enamora de un escritor casado, amigo de su papá, Percy Shelley, y se escapa junto con su hermana menor para vivir de las miserias de ser un poeta romántico medio reconocido de esa época. Mary sufrió muchísimas penurias, sobre todo por el hecho de ser la amante y la compañera no reconocida ante la sociedad de Percy Shelley. Tenía 18 añitos más o menos cuando la reprimida pareja va a pasar un verano a Ginebra, Suiza, a la mansión del poeta y lord George Gordon Byron, que también es alguien muy popular de ese tiempo, junto con William Polidori, del que hablamos en el primer episodio, y Claire Clairmont, que también era una escritora de la época. Ahí, rodeada entre las pinturas más famosas de Lord, un piano, velas y una tormenta que duró 3 meses de verano en 1816, nacieron dos grandes obras del romanticismo gótico gracias al reto de escribir la mejor historia de terror. Nació Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley y El vampiro de William Polidori. Esto fue porque todos los que estaban ahí eran escritores y una noche de esas en el que verano duró muchísimo y no podían salir a hacer nada afuera y todo el tiempo se la llevaba lloviendo, dijeron, hey, hay que hacer un reto, hay que escribir una historia de terror bien perrona. Y todos dijeron, sí, Simón. Y pues Mary salió con la sorpresa del monstruo de Frankenstein y Polidori salió con el vampiro y Lord Byron, bueno, esa es otra historia, pero Lord Byron le robó la historia a William Polidori y la publicó a su nombre. O sea, todos los que dicen de que Lord Byron a mí no me cae bien, pero bueno. La novela básicamente relata de manera epistolar y con el juego de narradores en primera y tercera persona la odisea de un científico reprimido y cómo juega a ser Dios y a revolucionar la ciencia trayendo a la vida a los muertos. Durante 2 años, Victor Frankenstein se encarga de buscar en morgues, asaltar panteones privados y exhumar cadáveres recién enterrados y también buscar en granjas y rastros partes de cuerpos para su máxima creación, el Prometeo del siglo XIX. Prometeo era el dios mitológico que robó el fuego del Olimpo para dárselo a los humanos, y Victor Frankenstein iba a quedar sellado con ese nombre para la posteridad. Él iba a ser el científico, la mera mata que le iba a dar la vida de nuevo a los que ya habían partido. Él iba a ser la eminencia, él iba a jugar con la vida como Dios mismo y todo con ciencia. Obviamente todo salió mal y tras salvar a su criatura durante 2 largos años y volverse casi loco por la histeria y darle vida a través de la energía eléctrica de un rayo, es que pobrecita la Mary no sabía de energía, ¿verdad? Ok, déjenla. En ese entonces no nacía ni Edison, ni Tesla, ni Westinghouse, nadie. La criatura cobra vida y Víctor, tras un shock de excitación, miedo, angustia y de estar sumamente cagado, pues el monstruo medía 2,5 metros, sale corriendo dejando a la criatura sola e indefensa a las expensas del mundo y de sus peligros. Y ojo, que dije que el mundo era peligroso y no la criatura, ya vamos a ver por qué. Pero mientras, adentrémonos a la ciencia detrás de la creación de Mary. ¿Era acaso posible darle vida a algo ya muerto? Aquí entra la ciencia, el naturalismo, la generación espontánea y la corriente galvánica. En pleno auge científico naturalista, Erasmus Darwin, el tío de Charles, desarrolla una compleja teoría acerca de los gusanos y la vida a través de así es, la generación espontánea. La generación espontánea es una hipótesis, obviamente ya que no es verdad, o sea, quien cree en la generación espontánea es porque
que no estudió microbiología, es una hipótesis completamente obsoleta hoy en día sobre el origen de la vida a través de la observación y con la carencia de un método científico, pero era respaldada por Aristóteles, por René Descartes, por Francis Bacon y por Isaac Newton, que el güey nivel en el entierro tenía, pero ahí quería andar respaldando teorías diferentes a la ley de la gravitación universal. ¿Por qué no se enfocaba en lo suyo? Pues quién sabe, ¿verdad? Y se basaba en la observación de la materia orgánica y cómo espontáneamente nacía vida de ella. Como el ejemplo más famoso del trozo de carne al aire libre, que en un breve de tiempo por la putrefacción generaría larvas que a su vez darían moscas de basura. Y esto se daba, y después se comprobó, no por la generación espontánea de la vida, sino por la presencia de microorganismos en la materia orgánica. Spallanzani realiza una serie de experimentos que comprueban la teoría del famoso biólogo John Needham y acuerdan que la proliferación de la vida se podía detener o aplazar si la materia era hervida y encapsulada herméticamente, o sea, sin presencia de oxígeno. Años más tarde, mi queridísimo Louis Pasteur, hermoso divino ser de luz, desarrolla la ley de la biogénesis. Toda vida sale de la vida. Omne vivum ex ovo, una frase que él dijo en su tiempo y que quedó marcada para la posteridad, y demostró que en el aire hay presencia de partículas o microorganismos capaces y responsables de la descomposición de la materia orgánica. Esto más o menos en 1860. Y después ocurre lo que ya sabemos, desarrolla un método para detener la fermentación de algunos productos lácteos y o con azúcares que se llama pasteurización, que es el proceso que actualmente garantiza la seguridad de numerosos productos alimenticios en el mundo. Pero también Louis Pasteur aportó muchísimo a la ciencia y a la higiene y a la seguridad y a la microbiología de ese entonces. O sea, no. Louis Pasteur era la vena, o sea, era la mera mata. A pesar de eso, Mary aún creía en la generación espontánea y también creía en los circos ambulantes que decían dar un tremendo espectaculón regresando a la vida de una rana muerta por medio de la corriente galvánica. Así es. Muchos años antes de que siquiera el nombre de Thomas Alva Edison se hiciera famoso, la corriente galvánica, conocida por su inventor Luigi Galvani, prometía revivir y traer de la muerte a cualquier ser humano y animal. Basado en el experimento de conducir corriente galvánica a través de la médula espinal de una rana muerta, se podría generar el movimiento muscular y un momento de vida parcial. Lo hicieron con un cadáver y la gente realmente creía que funcionaba, y fue así que el sobrino de Galvani, Giovanni Aldini, viajó por toda Europa dando presentaciones de reanimación momentánea a ranas y a cadáveres frescos. Pero no crean que todo fue con fines de lucro. Era un médico y en aras de la investigación científica, sus estudios le permitieron descifrar la naturaleza eléctrica del impulso nervioso. Fue pionero en el uso de las terapias eléctricas para determinadas enfermedades mentales y hoy en día se le agradece en la fisioterapia y en concreto en la electroterapia. Estos experimentos se describen con detalle en el libro de Aldini, publicado en Londres en 1803 y que tiene un nombre larguísimo, se llama Perspectiva de las recientes mejoras en el galvanismo, con una serie de curiosos e interesantes experimentos hechos ante los comisionados por el Instituto Nacional de Francia y repetidos después en los teatros anatómicos de Londres por John Aldini. Así de largo era el título, ¿eh? Y también Discovery Channel produjo un documental titulado Descifrando el pasado, en busca del verdadero Frankenstein, donde hablan realmente de que Mary Shelley creía a Aldini como Víctor Frankenstein o el moderno Prometeo. O sea, la figura de Víctor Frankenstein era una mezcla entre Erasmus Darwin, su naturalismo y Aldini. Básicamente el galvanismo es una teoría de Luigi Galvani, según la cual el cerebro de los animales produce electricidad que es transferida por los nervios, acumulada en los músculos y disparada para producir el movimiento de los miembros. A partir de la publicación en 1791 de su libro De Vibrius Electricaus in Moto Musculari Commentarus, el fenómeno galvánico se hizo de carácter público, conocido en todo el mundo y comenzó a ser estudiado por una gran cantidad de científicos. Los experimentos con animales y hasta con cadáveres humanos, o sea, yo no sé por qué en esa época no les daba morbo, un cadáver, se murió. Alentaban la secreta esperanza de que mediante la electricidad pudieran sanarse enfermedades que provocaban parálisis y aún reanimar un cuerpo muerto. Estas experiencias pueden considerarse un remoto antecedente del desfibrilador cardíaco moderno. Y básicamente la corriente galvánica es electricidad producida por el contacto de dos metales diferentes sumergidos en un líquido. Se denomina corriente continua o corriente galvánica y para esto fue muchísimos años antes de que Edison
Edison y George Westinghouse se pelearan por la corriente alterna y la corriente directa. De hecho, si quieren que hable sobre la guerra de las corrientes, pues podemos dedicar un capítulo especial a eso, sobre la guerra de las corrientes, porque me gusta mucho. La verdad, la película esta se llama Una guerra brillante, creo, con Benedict Cumberbatch. No. También sale Tom Holland, creo. Está muy buena, se la recomiendo muchísimo. Decía que la corriente galvánica y su paso por el organismo humano a través de la piel, mediante el uso de electrodos, provocaba que la materia viva se comportara como un conductor de segundo orden. Pero aún queda una duda por resolver. ¿Será que 200 años después de la brillante idea del nacimiento de la ciencia ficción detrás de Frankenstein, la reanimación pudiera ser viable? ¿Será que Victor Frankenstein estuvo adelantado a la ciencia 200 años? Así es que me puse a buscar y encontré un artículo científico: la restauración de la circulación cerebral y las funciones de las células horas después de su muerte. Tras una serie de hacks del internet para conseguir el artículo completo, por fin pude tener en mis manos leer y traducir de lo que se trataba. En abril de 2019 es publicado en la revista científica Nature el artículo que a Mary Shelley le hubiera gustado muchísimo leer: la restauración de las células cerebrales y las funciones de las células horas después de su muerte, por los investigadores Sławomir Wiercelewska, Stefano Daniel, John Silvieres y otros. Bueno, ya vamos a entrar en jerga médica y científica, que realmente los tecnicismos que usaron, pues, para mí eran desconocidos porque yo soy estudiante de ingeniería bioquímica. Puedo saber un poquito de las cosas, de medicina, pero no totalmente. Básicamente trata de un experimento en donde usan el cerebro de un cerdo 4 horas después de su fallecimiento, y cómo con técnicas y tratamientos especializados y también con métodos logran tener funciones cerebrales todavía 4 horas después. O sea, calculan y usan unas técnicas que se llama perfusión tisular pulsada, que es como pulsaciones en el cerebro, y van checando las estructuras citocelulares, van checando cómo se está comportando el tejido, van checando la sinapsis entre neuronas, a ver cómo va, y al parecer es un experimento pues funcional, pero solamente lo han probado en cerdos, no en otro tipo de mamíferos. Así que bueno, se los voy a explicar básicamente de lo que trata ya en términos médicos, pero no que aburra mucho. Se dice que el cerebro humano y el de otros mamíferos son altamente vulnerables a las interrupciones del flujo sanguíneo y la disminución de niveles de oxígeno, y lo que buscan aquí es describir la restauración y el mantenimiento de la microcirculación y la disminución de los niveles de oxígeno. Y básicamente es un tratamiento con maquinaria especializada y con técnicas avanzadas de perfusión tisular pulsada. La perfusión tisular pulsada es el paso de un fluido a través del sistema circulatorio o linfático a un órgano o a un tejido, normalmente refiriéndose al traspaso capilar de sangre entre tejidos. Y básicamente lo que hacen es promover la recuperación por anoxia, que es la falla o disminución de oxígeno en las células, también ayudar a reducir los daños por una reperfusión, que es volver a meterle o traspasar sangre a los tejidos, la prevención de un edema, que es la acumulación de líquido en un espacio extracelular, y también, ya metabólicamente hablando, promover la energía requerida para el funcionamiento del cerebro. Y gracias a esto pudieron llegar a observar que la composición celular de los tejidos de las células y cómo las células muertas se atenuaban, cómo se restauraba la vasodilatación, que es el aumento de calibre de un vaso por relajación de fibras musculares, y también se observa, gracias a todo esto, una respuesta en la inflamación del sistema nervioso central. Entonces quiere decir que la actividad en la sinapsis neuronal y también una actividad cerebral vista por una práctica que se llama electrocorticografía, que básicamente es colocar electrodos directamente en la superficie expuesta del cerebro, pues se dieron cuenta que todos estos tratamientos y todas estas pulsaciones que se daba por la reperfusión tisular pulsada ayudaban a que el cerebro tuviera todavía actividad durante o después de las 4 horas de muerte. La verdad, traté de leer y de investigar qué tanto tiempo, bajo qué cuidados o bajo qué tratamientos estuvo el cerebro del cerdo, si estuvo manejándose desde la muerte del cerdo hasta el punto en donde ya empezaron el tratamiento, que fueron 4 horas, o cómo estuvo, ¿no? Para tratar de imaginarme cómo le habrán hecho, pero
Había unas partes que tenían mucho tecnicismo médico, de hecho creo que es un artículo bastante especializado para neurocirujanos o para doctores que de verdad están muy enfrascados en la investigación de la respuesta del cerebro post-mortem. Así que esto fue lo que capté, entendí, pude rescatar. También hay algo que dijeron muy interesante, y es que estos descubrimientos fueron bajo apropiadas condiciones de aislamiento, es decir, que previnieron el ataque de organismos externos. Todo fue muy aislado, todo fue muy esterilizado, muy ético. Y el cerebro entero del mamífero pues posee una capacidad infravalorada para la restauración de la microcirculación molecular y la actividad celular después de un intervalo prolongado post-mortem. Quiere decir que se necesitan más estudios. Básicamente es lo que concluyeron, que se necesitan más estudios en este tipo de investigaciones médicas. Lo que me dejó pensando mucho, y es que se pudo haber logrado que haya actividad neuronal en un cerebro después de 4 horas. Pero todo esto se resolvió en 2019. O sea, 200 años después de que Víctor Frankenstein uniera las partes exhumadas de cadáveres para la creación de su criatura. Y lo que pasa aquí es que a pesar de que hubiera podido desarrollar y a pesar de que hubiera haber tenido las maneras de darle vida al cerebro de la criatura, como por ejemplo se dice que Víctor en una plataforma subió a la criatura hacia el techo y colocó unos cables y imanes para que cuando cayera un rayo pues lograra darle vida al cerebro, que es básicamente lo que habla el artículo, que es la perfusión tisular pulsada. Pero Mary le estaba enfocando hacia un tipo de corriente, hacia la corriente galvánica, y básicamente lo que demostraba es que con una descarga era posible volver a la vida, pero no se consideró el tejido o los órganos. O sea, sí, Mary se enfocó en que el cerebro volvía a tener vida después de las pulsaciones de la corriente galvánica, y este artículo nos demuestra que sí es posible que un cerebro tenga vida después de 4 horas de estar muerto, gracias a esas técnicas. Obviamente no eran las mismas técnicas que Víctor Frankenstein utilizó 200 años antes, pero no consideraron algo muy importante, y es que Shelley cometió un error muy común en la ciencia ficción. Nos dijo que Víctor había estado trabajando en la construcción de la criatura durante 2 largos años. Imaginen un brazo exhumado durante 2 años sin haber tenido reconstrucción nerviosa de ningún tipo. Luego se le dio vida a la criatura hasta el final de que ya hubiera terminado todo el esqueleto. Estamos hablando de tejido necrosado, completamente muerto y en un estado de putrefacción muy avanzado. A menos que el Dr. Frankenstein haya tenido las medidas precautorias de mantener un laboratorio aislado, esterilizado, refrigerado y con el tratamiento tisular que menciona el artículo. Porque no solo es observar la actividad cerebral, es observar la actividad a nivel tejido. Sin haber flujo sanguíneo, evidentemente las células comienzan a morir. El tejido se necrosa y a los 2 años ese brazo ya hubiera estado en los huesos por los microorganismos que se encargarían de digerirlo. Claro que Shelley no sabía eso, o sea, no la culpo, la verdad, hermosa, preciosa, tú no tienes la culpa. En tu época creían en la generación espontánea y el proceso de putrefacción estaba tan desconocido como hoy lo está la creación del universo. Pero a pesar de eso, y a pesar de que nuestra querida Mary le dio vida a algo que no podía tener vida, bueno, no por lo menos en 1818, nos dejó una muy bonita moraleja, y hablamos del humanismo de la criatura. Poco se habla de lo que fue la criatura, una creación que nunca tuvo un nombre, que se conoció como el monstruo de su creador, el monstruo de Frankenstein. O sea, Frankenstein era el apellido de su creador, ni siquiera tuvo un nombre, ni siquiera tuvo se llama José, se llama Teodoro. No, era el monstruo, era la criatura, era la creación, alguien que nació de un experimento, alguien que era más humano que los mismos humanos. Y hago esto porque al despertar de ese letargo después de que te descargaron esa corriente eléctrica, Víctor sale del laboratorio cagado de miedo por haberle dado vida a un monstruo. Pero es que él no era un monstruo, era un recién nacido que no sabía ni hablar, no sabía qué tenía que comer, que no sabía qué era el fuego, ni la lluvia, ni la sed, ni la agonía, ni la enfermedad. Víctor lo abandonó a la buena de Dios y el monstruo lo buscó por la ciudad para darse cuenta que por su aspecto era temido y odiado. Los pobladores lo asediaron con antorchas hasta que lo asustaron y lo hicieron correr a los bosques, y como se refugió en los bosques, ahí pasó frío, se dio cuenta que existía el fuego y que el fuego quemaba y que si se acercaba mucho pues le dolía. Ahí se refugió durante el invierno en un granero de un viejecito ciego que tenía 2 nietos, y
Y ahí a escondidas aprendió lo que era comunicación, aprendió lo que era la familia, lo que era el amor y también aprendió lo que era la soledad, porque si se acercaba a ellos evidentemente se iban a asustar. Escuchando lo que la nieta decía, empezó a formar su propio abecedario con la ilusión de encontrar a su creador, a su Dios, porque él idolatraba a Víctor como su creador y trataba de aprender a hablar para comunicarse con él. Escuchaba y repetía en voz bajita lo que los nietos decían. Y un día dicen que les robó un libro, y hay quienes dicen que fue el Quijote. De hecho hay un libro que se llama La noche en la que el monstruo de Frankenstein leyó el Quijote, y lo devolvió obviamente después de leerlo. Y esas noches el monstruo leyó por primera vez y se enamoró de las palabras. Era tan bonito, o sea, su historia es la historia de los marginados, de los exiliados, de los que no son aceptados porque son diferentes, dejando de lado la ciencia, dejando de lado la medicina, la química, dejando de lado incluso la literatura. Mary Shelley nos dejó algo que marcó a la sociedad, nos dejó al no humano más humano de todos. O sea, un monstruo que nació y por culpa de la sociedad se regeneró en maldad y rencor. ¿Cuánto tiempo no le guardó rencor a su creador por rechazarlo, a la sociedad por querer matarlo, a sí mismo por ser como era, por no ser igual a ellos? ¿Cuánto tiempo no se vio las cicatrices de sus partes unidas, partes de diferentes cadáveres para darse asco a sí mismo? Él quería a alguien como él quería una compañera de vida que Frankenstein nunca pudo darle, porque él creía que ese era el único modo de ser feliz en esta humanidad. O sea, que él pensaba que alejándose de todos con alguien como él iba a poder ser feliz. Y realmente él no quería hacerle daño a nadie, él no quería matar a nadie, él no quería que nadie se asustara con verlo, él solo se quería ir con alguien igual que él y vivir en los confines del mundo, en los montes nevados, los valles. Él quería vivir con alguien como él. Y pues todos sabemos que Víctor Frankenstein se lo negó rotundamente, el hijo de su chingada madre. Y por eso me da coraje que en la cultura pop, en la televisión y en las caricaturas se pinta al monstruo como alguien tonto y lento, porque no lo era. O sea, él solo fue el resultado de las circunstancias y de la codicia de poder, de la enfermedad y la locura de un científico que un día jugó a ser Dios. Y la moraleja de esta historia es que para la codicia humana nunca hay límites, y menos cuando hay algo de poder en ella, que es la ciencia. La neta, un aplauso para nuestra primera obra de ciencia ficción, y espero que con esto todos los que me escuchen cambien su perspectiva de aquel monstruo lento que nos pintan en la tele, y recuerden que tras todo esto nos queda una valiosa lección. La ciencia no está peleada con la literatura y nos puede llegar a explicar más allá de lo que los autores pudieron escribir. Esto ha sido todo por el capítulo de hoy. Pueden descansar, hijos de la noche. Ay, qué bonito. Me gustó mucho el episodio de hoy porque está bien bonito y nos deja una enseñanza bien bonita. La verdad, yo siempre he recomendado mucho la novela y siempre me han dicho así como que, ay, neta, ¿te gusta mucho Frankenstein? Güey, sí. O sea, mi libro favorito es Frankenstein. Si alguien me dice, güey, ¿cuál es tu libro favorito? Güey, es Frankenstein, de verdad, te lo juro, te lo prometo. O sea, nunca he leído un libro con el que yo me haya, menos una novela, con la que me haya identificado tanto como me identifiqué con el monstruo. O sea, y no necesariamente porque, ay, es que siempre he sido diferente, es que siempre he sido única. No, sino por el hecho de que lo lloré. O sea, yo lloré mientras leía Frankenstein. Lloré porque sentía cómo él se sentía y empatizaba y me imaginaba con él en ese granero en medio del frío, con unos harapos que consiguió para taparse, lleno de angustia y de por qué mi creador no me quiere, por qué mi Dios, por qué el que me hizo me repudia y me odia. Yo nada más quiero comunicarme con él y quiero decirle que por favor me ame y quiero decirle que por favor construya a alguien igual que yo porque no quiero estar solo. O sea, imagínense pasar 6 meses en un granero viendo cómo una familia, que eran los 2 nietos con el viejito, se daban amor y se daban muestras de cariño y se hablaban y él no podía hablar con nadie. O sea, él aprendió a hablar susurrándole a la pared. O sea, una cosa que te da ternura, te pones a cuestionarte muchas cosas y de por qué Víctor no quiso crearle una novia, de por qué no lo hizo. Bueno, pues porque Víctor estaba loco. Víctor decía, no, voy a construir uno igual que él, y si ella no lo quiere, ¿qué va a pasar si ella no lo quiere? Si ella un día decide, no te quiero, él va a destruir el mundo. O sea, claro que no, él era muy bueno, él era hermoso.
Y bueno, el final del libro no se los cuento porque es crucial, o sea, sí te quedas así como que shook con lo que pasa, pero, ay, es muy bonita novela, la verdad. Si la pueden conseguir, está cortita, está bonita, está fácil de leer. Si la pueden conseguir, léenla porque está bien bonita. ¿Qué más les puedo decir de Frankenstein? Que es mi libro favorito. Fin. Y que cada vez que sale algo referente a él me emociona mucho, como por ejemplo el video de Misfits Dig Up Her Bones. Ya sé que la rola está medio anárquica y machista, pero aparece Frankenstein y yo soy como, oh Dios, apareció Frankenstein. En cada cosa que aparece es como, ay, qué padre. Y bueno, pues ya termino el capítulo de hoy para que descansen y qué bueno que me escucharon y me están escuchando. Y yo creo que ya va a salir el Instagram del programa. Ya quiero formalizarlo un poquito más para ya no tenerlo en mi perfil. O sea, tenerlo ligado a mi perfil, pero que no sea mi perfil solamente, porque también quiero subir babosadas y cosas así. Entonces, pues por lo pronto síganme en Instagram como @janetfitch y en un futuro pues a ver si les comento que ya abrimos el Instagram, ¿verdad? Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias por escucharme otra vez y por el apoyo. Los quiero mucho, hijos de la noche. Nos vemos el próximo fin de semana. Bye.